Viendo, hermanos, los domingos por la mañana, que es ahí en la carta de quién, escribe Pablo a quién, a Filipenses. Estamos ahí en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. Estamos viendo cosas bien interesantes, hermanos, porque nos da muestra el apóstol Pablo de lo que es el verdadero actuar, o lo que debe de ser el verdadero pensamiento, hermanos, de todos nosotros como cristianos. ¿Qué puede decirle el apóstol Pablo a los filipenses? En cierto modo, hermanos, no tenía ningún reproche para con ellos. Eran ejemplo de la manera en que se vive el cristianismo. Eran ejemplo en el amor, eran ejemplo en la unidad. Pero lo único que está haciendo el apóstol Pablo es reforzar algunos aspectos que cree necesario, ¿verdad? Que cree necesario cuando nosotros como padres a nuestros hijos les damos un consejo y le decimos a nuestros hijos algún consejo, algún buen consejo que le podamos dar a nuestros hijos en cuanto a su disciplina, tal vez en cuanto a su obediencia, en cuanto a su comportamiento. Pero no solamente se lo damos una vez, sino lo estamos recordando constantemente en cuanto a ese consejo. Se lo recordamos constantemente. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos que esté bien, porque queremos que no lo olvide, porque va a ser para su beneficio. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es dando un consejo así. Ellos, los filipenses, ya lo sabían. Nosotros ya lo sabemos. Pero Pablo nos lo está recordando. ¿Por qué, hermanos? Porque siente ese amor. Sentía ese amor por los filipenses y a su vez, hermanos, por todos los que vendríamos a la obediencia también. Y da ese consejo, hermanos, porque quiere que nosotros seamos hallados, hermanos, aceptos delante de Dios. Y como le decía la frase que menciona el apóstol Pablo, ser hallados ¿en quién? En Cristo, para que cuando Cristo venga a ser hallados en Él. Y esa es la tarea principal de todos nosotros. Y para ser hallados en Cristo, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos ¿qué? Obediencia. Es cierto, necesitamos obediencia. Para ser hallados en Cristo necesitamos obediencia. ¿Qué más necesitamos? Fidelidad. Es cierto, hermanos, también necesitamos fidelidad para ser hallados en Cristo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos entrega, hermanos. ¿Por qué? Porque si nos entregamos al Señor vamos a ser hallados en Cristo. ¿Sí? Sí, para ser hallados en Cristo, ¿qué más necesitamos? Necesitamos cumplir. ¿Cumplir con qué, hermanos? Con los mandamientos del Señor. Todos esos puntos, hermanos, son importantes en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser hallado en Cristo. ¿Sí? Para que cuando Cristo venga, hermanos, nos escoja, hermanos, para ir a la vida eterna. Solamente hay 2 lugares a donde podemos ir, hermanos. Solamente 2. Y uno de esos lugares, hermanos, es la vida eterna. Y para ir a la vida eterna necesitamos ser hallados ¿en quién? En Cristo. Por tal motivo, hermanos, necesitamos todos nosotros actuar, vivir, hablar y pensar, hermanos, de tal manera que podamos alcanzar esa vida eterna. Que actuemos, hermanos, de tal manera que alcancemos esa vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque si no alcanzamos la vida eterna, ¿qué va a pasar como consecuencia? Si no somos escogidos para la vida eterna, ¿qué va a pasar como consecuencia? Nos vamos a perder. Hay 2 lugares nada más. No hay un tercer lugar. No hay lugares intermedios, ¿verdad? No lo hay, hermanos. Si la palabra de Dios nos hablara de lugares intermedios, se lo diríamos, pero no lo hay. No hay lugares intermedios. Si no vas a alcanzar la vida eterna, te vas a ir a la muerte eterna. ¿Sí? Irremediablemente así es. Si no somos hallados en Cristo, hermanos, vamos a ir a la muerte eterna. Y esta viene siendo la pregunta, hermanos, ahorita nosotros en lo personal, ¿qué estamos haciendo para ser hallados en Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos para ser hallados en Cristo? Eso es lo importante, ese es el recordatorio que está haciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Y nos hace
que nosotros también reflexionemos. Eso debe de ser importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el movimiento que hay en nuestra vida hay muchas cosas, hermanos. Normalmente a veces no tenemos muchas cosas en nuestro, o no somos poseedores de muchas cosas. En el aspecto material, no somos poseedores de muchas cosas. No tenemos, así que digamos, un gran trabajo muy espectacular. Pero a veces nos enredamos en muchas cosas del mundo, hermanos, que vamos descuidando lo que verdaderamente incumbe para la vida eterna, lo que verdaderamente importa para la vida eterna. Y no solo eso, hermanos, que fácilmente nos acostumbramos a dejar de hacer las cosas de Dios. Nos acostumbramos fácilmente a dejar de hacer las cosas de Dios, y queda como que trae como consecuencia, hermanos, nos alejamos de Dios y vamos a empezar a padecer las consecuencias de alejarnos de Dios. Pero lo más triste es eso, hermanos, que llegue el Señor y no seamos hallados en Él. Hablamos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Cuál es nuestro pase de entrada a la vida eterna? ¿Se acuerdan qué decía Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14? Ahí hablaba, hermanos, en ese versículo, primero habla, en el versículo 13, habla acerca de cómo vinimos a la obediencia. Y cómo el Evangelio nos habla acerca de la salvación. Pero el versículo 14 nos habla de que se nos ha dado algo. ¿Sí? Las arras, ¿se acuerdan que hablábamos de las arras? Y que dijimos aquellas arras, dice que aquel momento que el hombre cuando se casa le da las arras a la mujer, ¿se acuerdan que eran unas moneditas? ¿Qué era ese acto? Que el hombre se compromete con la mujer a que nunca le va a faltar nada. Es un compromiso, es un pacto, es una firma, ¿sí? Pues bien, dice que nuestras arras, ¿qué es? El Espíritu Santo. Así como la mujer, hermanos, cuando el marido no trabaja y que el marido no cumple con sus obligaciones de mantenerla y de darle todo lo que necesita, saca donde dejé la cajita y le saca del closet la cajita, y viene el marido y le dice: mira las moneditas que me diste cuando nos casamos, ¿te acuerdas? ¿Para qué? Para recordarle que la iba a mantener, que no le iba a faltar nada. Y ese es el recordatorio, y ese es el compromiso. Pues dice el apóstol Pablo a los Efesios que Dios nos dio el Espíritu Santo a nosotros para poder nosotros recordarle a Dios que tiene un compromiso con nosotros y nosotros con Él. ¿Para qué? Para poder entrar en el cielo, para poder recibir la herencia. Y si no tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, ¿vamos a entrar al cielo si no lo tenemos? No vamos a entrar. Pero yo les hago una pregunta, hermanos: ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que en aquel día de Pentecostés, hablando Pedro y los apóstoles predicando, les hizo ver, hermanos, les hizo ver que vieran y que entendieran que habían crucificado a Cristo, al Hijo de Dios, y que ahora aquel a quien ellos habían crucificado ahora está a la diestra del Padre. Se los hizo ver, y de tal manera que aquellos hombres que estaban escuchando, hermanos, se compungieron de corazón y que dijeron: ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Y qué les dijo el apóstol Pablo? Arrepiéntanse. ¿Y qué? Y bautícense. ¿Para qué? Para que se les perdonen sus pecados y reciban ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es algo bien grande para nosotros los cristianos, que cuando somos bajados a las aguas del bautismo se nos perdonan nuestros pecados. Pero no solamente eso, recibimos el don del Espíritu Santo, el compromiso que tiene Dios con nosotros. ¿Sí? El compromiso que tiene Dios con nosotros. Pero aquí viene lo difícil, aquí viene la parte: ¿quién mantiene al Espíritu Santo? ¿Quién lo mantiene? Nosotros. Dios no lo mantiene, nosotros mantenemos al Espíritu Santo. Y si nosotros no mantenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo se apaga. Por eso decía el apóstol Pablo: no apaguen el Espíritu.
El Espíritu Santo se puede apagar. Y si el Espíritu Santo que está en ti se apaga, ¿cómo le vas a decir a Dios, yo quiero alcanzar la vida eterna? Si no tienes aquello que te dio Él para que, en el cual estaba haciendo el compromiso contigo de darte la vida eterna, ¿cómo le vas a decir a Dios, aquí tengo mi espíritu, está bien fuerte, y aquí está mi entrada al cielo, aquí está mi boleto de entrada al cielo? Si ya lo apagaste. ¿Por qué se apaga el espíritu, hermanos? ¿Por qué? Porque no lo alimentamos, porque no nos preocupamos por las cosas espirituales. Eso es lo que trae como consecuencia, hermanos, que se apague el espíritu. El espíritu está débil, hermanos, está débil. Muchos de nosotros tenemos a dieta nuestro espíritu, no somos capaces de ponernos a dieta, hermanos, les digo por experiencia, no somos capaces de ponernos a dieta físicamente, pero el espíritu, ¿qué tal? Bien flaco. ¿Sí? Bien flaco. Se está muriendo. ¿Quién sabe si todavía esté ahí? Hermanos, y si no lo tenemos, no vamos a entrar. No está ese sello en nosotros. No vamos a ser salvos. Es un riesgo, hermanos. Hay señales. Hay señales que son características. Por ejemplo, en los semáforos. Los semáforos, la luz verde, ¿qué significa? Libre, dale. ¿Verdad? Dale. El amarillo o el ámbar, como dice Samuel, el amarillo es. Dice, a mí me enseñaron eso, nosotros somos al revés. El verde es para que pases, el amarillo es para que empieces a frenar. No para que le pidas y pases por el amarillo, es para que empieces a frenar. Y el rojo es una alerta para que ni te mueras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada señal, cada color va demostrando una urgencia o alguna orden, ¿sí? En el ámbito de las tragedias, en el ámbito de las tormentas, siempre hay amarillo, que es ya de precaución, y rojo ya de peligro completamente, ¿sí? El amarillo, hermano, ya falta algo, o va a pasar algo, ya te están advirtiendo. El rojo es cuando ya estás completamente en peligro. Tanto en los semáforos como en otras cosas, se puede ser con los colores. ¿Por qué no usarla nosotros? En el aspecto espiritual, ¿en qué color estamos, hermanos, espiritualmente? ¿En qué color estamos? ¿Estamos bien delante de Dios? Estamos en ámbar. En ámbar, ¿verdad? Estamos en precaución. ¡Ey! Se te está apagando tu espíritu. Se está avisando. Las cosas no ocurren, hermanos. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Las cosas van ocurriendo poco a poco y nos van avisando las consecuencias. Siempre es así. El que está enfermo le va avisando desde antes que está enfermo. Muchas veces, pues no sé, hermano, yo estaba de repente me caí. No, hermano, desde antes usted se sentía mareado, desde antes le dolía la cabeza, desde antes se sentía débil, nada más que no le hizo caso. ¿Sí? ¿Se acuerda que en una ocasión les comentaba cuando le faltaba aire a una de las llantas de mi carro? Era hora de irme a trabajar, salir, le faltaba aire, dije, sí, llego a la gasolinera. Y alcancé a llegar a la zona de echar y ya anduve todo el día muy bien. Me volví a estacionar en la casa, ya descansando. Al siguiente día iba al trabajo, me asomé y ¿qué creen? Me volvió a faltar aire. Y dije, sí llego a la gasolinera, hermano, porque sí llego. Estoy cerca ahí de la casa. Llegué, le eché aire y así. Y al siguiente día otra vez. A la cuarta vez, ¿saben qué me pasó? Ya estaba baja completamente. Ya no llegaba a ninguna parte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En nuestra vida espiritual también hay ciertas cosas en nuestra vida que van ocurriendo, hermanos, y que nos van avisando que algo va a pasar. Si no haces algo, algo va a ocurrir. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, también, cuando nuestro espíritu se está apagando, cuando nuestro espíritu se acaba, hermanos, cuando ya no nos duele dejar de hacer las cosas de Dios, cuando ya no nos duele orar, cuando ya no nos duele escuchar de la palabra de Dios, cuando ya no nos duele ver a nuestros hermanos, eso ya es color rojo. Ya el espíritu ya está dejando de estar actuando en nuestra vida.
¿Y cómo empezó a dejar de hacer eso, hermanos? Cuando faltaba de vez en cuando, y después ya no fue de vez en cuando, fue cada mes, iba a las reuniones, ya después ya no me dolía no ir. Antes cuando faltaba y estaba yo en alguna parte que porque no había ido a la reunión, estaba pensando, a esta hora los hermanos están durmiendo, a esta hora están cantando, a esta hora están orando, y me dolía no estar ahí, pero ya después me acostumbré a que no me doliera. Y hay avisos, hermanos, y hay situaciones en nuestra vida, cosas que nos van anunciando un irremediable y lamentable final, hermanos, y sin embargo no hacemos nada por cambiarlo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses es: seamos hallados en Cristo, no dejemos de luchar, no dejemos de alimentar nuestro espíritu. Si yo les dijera, ¿con qué se alimenta el espíritu, hermanos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Con cosas? Espirituales. Con cosas espirituales. ¿Sí? Eso es, necesitamos ser más espirituales. Estar aquí, cantar, orar. En una ocasión alguien nos hacía una cuenta: ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios durante la semana? ¿Cuánto tiempo? Una hora. Si todos viniéramos a todas las actividades de la iglesia, ¿cuánto tiempo le dedicaríamos a Dios? ¿Saben cuánto tiempo? El 2% de nuestro tiempo. ¿Sí? El 2%. Si todos venimos a las reuniones que cada quien le corresponde y cumplimos, le damos a Dios el 2% de nuestro tiempo. Tomando en cuenta que la semana tiene 7 días y que cada día tiene 24 horas, dedicamos el 2%. Si venimos a todas las reuniones, ¿a qué me refiero? Pues que venimos el domingo en la mañana y en la tarde. El domingo son 3 horas. De 24 horas son 3 horas. El martes vienen las hermanas 1 hora, el miércoles nos reunimos en un lugar 1 hora y media, el jueves 1 hora, si nos reunimos los jóvenes el sábado 1 hora y ya, fue todo, ya no hay más. ¿Cuánto tiempo le damos? El 2% de nuestro tiempo se lo damos a Dios. Ese es el tiempo que tenemos para alimentar nuestro espíritu. ¿Sí? Ese es el tiempo que tenemos para alimentar nuestro espíritu. ¿Por qué, hermano? Voy a decir esto porque muchas veces pensamos, no, el que no se preocupa por venir a reunirse, hermano, no crean que se va a preocupar por leer la Biblia en su casa. El que no se preocupa por venir a reunirse, no lee su Biblia en su casa. Eso queda bien claro, hermano, porque si la leyera su Biblia en su casa, vendría a reunirse aquí. Hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto estamos dedicando para ser hallados en Cristo? De eso depende de nuestra salvación. Yo les hacía la pregunta la semana pasada: ¿les gustaría irse al infierno? ¿Y qué me dijeron todos? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no irnos? ¿Qué estamos haciendo para no irnos? Eso es lo que está buscando el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Todo aquello que se interfería entre Cristo y Pablo, todo aquello que él que estaba para que esto funcionara bien, esto que interfiere, ¿qué dijo Pablo que era? Basura. Porque muchas veces, hermanos, la basura se interpone entre Cristo y nosotros. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Y saben qué era lo que Pablo consideraba basura? Todos sus logros, su trabajo, todo. Pongan ustedes todo aquello que se interponga. Es que, hermano, yo no quiero irme al extremo, ¿verdad? Pero es que, hermano, yo hago esto, hago aquello, me preocupo por aquello. Por eso dejo a Cristo en algunas ocasiones. ¿Qué dice Pablo? Es basura. Todo lo que se interponga entre tú y Cristo, todo es basura. ¿Sí? Lo considera como basura. Y dijo Pedro en una ocasión, hablando algo así el Señor Jesús, en cuanto a ser dignos o ser verdaderos siervos del Señor, el apóstol Pedro dijo: Señor, nosotros hemos dejado padre, madre,
hermanos, hermanas, esposa, ¿verdad? Madre, Propiedades. todo, ¿mande? Propiedades. Todo lo dejaron, dice, nosotros lo dejamos. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor Jesús? Sí. ¿Qué le dijo a Juan? Que el día que esté en la gloria, ellos van a estar en otros 12. No, y van a recibir recompensa por haberlo dejado. Que quitaron todo lo que se interponía entre ellos. ¿Sí? Y les vuelvo a decir, había una hermana que pedía las oraciones, hermano, ore por mí porque ella pueda ir a las reuniones. ¿Por qué no vino, hermana? Es que mis hijos estaban ahí en la casa y tuve que atenderlos. Pero siga orando por mí, hermano, para que yo pueda ir. Y luego, ¿por qué no vino, hermano? Es que mis hijos estaban otra vez ahí. Ore por mí, hermano. Bueno, vamos a pedirle a Dios que le quite a los hijos. Exacto, era lo que le estaba estorbando. Y luego ella pedía que le quitaran el estorbo para ir a reunirse o para ir a cumplir. Estaría bien pedirle a Dios que le quitara a los hijos. Hermano, ¿por qué llegamos a ese punto? Poner cosas, bendiciones tan grandes como es la familia, poner cosas tan grandes como, o sea, bendiciones tan grandes como es el trabajo, como excusa para dejar de hacer las cosas del Señor. Hermanos, hay que ser hallados en Cristo. Y Pablo dice, todo lo considero por basura. Y vaya que Pablo tenía muchas cosas. Les digo, yo no tenemos trabajos muy grandes, muy espectaculares, no tenemos tantas propiedades. No sé si alguno tenga ustedes propiedades por ahí. Alguna cuenta en Suiza, por allá, en las Islas Caimán, ¿no? Alguna inversión que tengan por ahí. No tienen algunos, varios terrenos aquí en Sabina, no tienen. No tenemos. ¿Qué puede impedirnos, hermanos? ¿Qué puede impedir nosotros entregarnos a Cristo? Oye, que nuestros hijos, bueno, estoy seguro que no se van si se quedan ahí en la casa. Se viene uno y luego regresa y ahí están, no crean que no se van. Si te vas a la iglesia, me voy a ir de la casa. No se van. Ahí se espera. Nunca pasa eso. Entonces, hermanos, Pablo quiere que nosotros entendamos claramente que es todo aquello que se interponga entre Cristo y nosotros es basura, no sirve. Y algunas versiones, yo traía otra versión y se me quedó ahí en la compu, traía otra versión más antigua que a la versión 60, menos que tenemos nosotros, que en lugar de decir basura dice estiércol, pero se ve muy feo. Mejor lo dejamos ahí, basura. Todo aquello que se interponga entre Cristo y nosotros es basura. Muy bien. Pero va a venir Cristo. Va a venir Cristo y nosotros vamos a buscar ser hallados en Cristo. Yo les hago una pregunta. Si Cristo viniera hoy, en esta hora aquí con nosotros, yo creo que todos quisiéramos que viniera un domingo. No sabemos cuándo va a venir Cristo. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo va a venir Cristo? Y en la mañana. Y en la mañana, porque en la mañana aquí estoy, ¿verdad? No voy a venir en la tarde. Bueno, si Cristo viniera hoy, en la mañana, seríamos hallados en Cristo. Y en la tarde, ¿no? Y en la tarde, pues ya sería menos. En la tarde siempre viene menos. Y no crean que es privativo aquí en nosotros, también en todas partes, siempre en la tarde son menos. Pero si viniera en la mañana, ¿seríamos hallados en Cristo? ¿Cuántos de aquí nos salvaríamos? Si yo les diera una hoja, prenderemos dos, aquí hay muchos hojitas. Nomás uno. No, espérenme. No se me adelante, hermano. Si les diera una hojita y ustedes me preguntan, ¿cuántos creen ustedes quién se salvaría? No, pues el hermano tal, la hermana tal. A mi propia opinión, ¿se salvarían? ¿Cuántos se salvarían? Según a su propia opinión de quién. ¿7? No, Miguel dice que unos 7 a su consideración. ¿Cuántos se salvarían? A nuestra opinión, ¿cuántos se salvarían? En mi opinión, todos, porque la sangre de Cristo pagó por esa salvación. Y es la confianza que debemos de tener en que la gracia va a estar ahí. Cristo ya hizo su parte. Es que bueno, vamos a eso. Cristo ya hizo su parte. Y la parte que corresponde a nosotros, la estamos haciendo. La parte de fidelidad, recuerda que les decía, la parte de fidelidad, de entrega, de servicio, de amor, etcétera, es que debemos hacer esa parte para que el espíritu no se apague. Por eso les decía, ¿cuánto nos salvaríamos? Vamos, hay que preocuparnos por eso. Es difícil. ¿Quién puede decir, yo voy a ser salvo?
Dijo el apóstol Pablo, y quiero que veamos, porque esta parte nos quedamos. Dice ahí en el versículo, capítulo 3, vamos a llegar ahí. Dice, y ser hallado en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo, ¿qué dice? Mi propia justicia. ¿Qué quiere decir? No tengo yo mi propia ley, ni mi propia justificación, es decir, yo. No. Muchas veces nosotros nos importa mucho lo que los demás pueden decir de nosotros. Muchas veces nos importa lo que nosotros podamos decir de nosotros mismos. El apóstol Pablo no, dice el apóstol Pablo cuando escribe los Corintios, a mí no me importa lo que ustedes digan de mí, ni tampoco me importa lo que yo pueda pensar de mí. Dice, lo único que me importa es lo que piense Dios. Eso es. Entonces, no podemos tener nuestra propia justicia. ¿Quién va a hacerlo? Dice, pues, dice el hermano Miguel, van a ser 7, son 6 y yo son 7. ¿Ah? Sí. ¿No creen ustedes? Bueno, Juan, usted no se incluiría en la lista. No, pues sí, no, nos apuntamos por lo menos ahí en la lista, ¿verdad? Entonces, son 6 y yo. Si son 3, bueno, pues son 2 y yo, ¿verdad? Entonces, hay que tener, hermanos, hay que tener esa consideración, hay que tomar en cuenta esa consideración, hermanos, del riesgo. Si no te salvas, te pierdes. Es bien dura la palabra de Dios. Si no te salvas, te pierdes. Es bien dura la palabra de Dios. Hay 2 puertas. Si no entras hay una puerta que está bien ancha, entras por ella y si dice su final es muerte. Hay una puerta que está angosta y su camino también es angosto y el final es la vida. ¿De quién depende, hermanos, que nos salvemos? Las puertas están allí. De nosotros depende. Es que me equivoqué. Eran menos. Vamos a entrar todos. Ah, bueno, ya vamos a hablar todos. Ok. Yo me acuerdo, hermanos, que decía que había un programa que ya lo quitaron, que era bien famoso en Televisa, ¿se acuerdan? Chabelo. Todos los domingos de la mañana ahí estamos, a las 7 de la mañana, ahí estamos. Y yo me acuerdo, hermanos, que había al final del programa quien escogían a los 3 mejores que habían ganado premios y tenían ahí sus premios. Pues no se les ponía Chabelo ahí enfrente y les decía, ¿qué escoges? ¿Te quieres llevar tu premio o quieres escoger uno de los regalos que está atrás de las 3 puertas? La catafixia se llamaba, ¿verdad? ¿Qué vas a escoger? Como podía tocarte uno muy bueno, mejor que el que tú tenías, puede tocarte uno igual que el que tienes, o puede tocarte uno peor. ¿Sí? Yo me acuerdo que era bien triste ver porque escogieron y luego de repente había una parte de un molcajete para hacer salsa. Eso era bien común. Pero la gente se ponía en zozobra y luego en la parte le ponían la música y la emoción y la gente gritando que sí, que no, que la 3, etc. Y la gente, la angustia de ver al participante, la angustia de verlo, porque no sabe qué elegir. ¿Y saben por qué no sabe qué elegir? Porque no sabe qué hay del otro lado. No sabe. Como puede que le vaya bien, puede que le vaya, como que puede que le vaya muy bien, puede que le vaya muy mal, y no sabe, y se angustia, y escojo, no le entro, sí le entro. Y ahí estaba. Ese era el programa y nosotros veíamos la angustia de los participantes. ¿Por qué? Porque si quisieran, porque pueden mejorar, pero también no quisieran porque pueden empeorar su premio. Aquí no hay eso. Aquí ya sabemos qué hay del otro lado de la puerta. Ya lo sabemos, ya sabemos dónde está el premio bueno y dónde está el premio malo. Ya lo sabemos y todavía no. ¿Cuál será el bueno? ¿Sí? ¿Cuál será el bueno? ¿El que tiene la vida o el que tiene la muerte? ¿Cuál será el bueno? ¿Por qué todavía dudando? ¿Por qué todavía no escogemos? ¿Por qué todavía no vivimos como si quisiéramos ganar el mejor premio? Y ya lo sabemos dónde está, porque la Biblia nos dice: la puerta ancha te lleva a la muerte, la puerta angosta te lleva a la vida. ¿Cuál quieres? Si salimos a la calle, hermanos, y le preguntamos a las personas que van pasando por la calle y le decimos: ¿te gustaría ir al cielo? ¿Qué nos van a decir? Sí. Y no se diga si les decimos: ¿te quieres ir al infierno? No. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros cuando nosotros no somos capaces de luchar por ganar el cielo? No hay ninguna diferencia. Ese es, hermanos, el punto. Y esa es la reflexión que quiere el apóstol Pablo que nosotros hagamos, que nos preocupemos por algo que queremos alcanzar. Alguien decía: lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Todos vinimos a la obediencia, la mayoría de aquí todos somos bautizados, todos vinimos a la obediencia, pero fue solamente
el principio. Fue solamente el principio. No, yo me bauticé, yo soy salvo. No es cierto. Hay que permanecer fieles al Señor, hay que pasar pruebas, hay que pasar situaciones difíciles. Las pruebas vienen en nuestra vida, hermano, para que el Señor sepa si somos merecedores de la vida eterna o no lo somos. Y eso es lo que viene, y vienen muchas pruebas. Y Pablo más adelante, en el capítulo 4, nos va a decir cuántas pruebas tuvo que pasar él y qué le dejaron esas pruebas. Pero aquí lo importante es ser hallados en Cristo, no teniendo nuestra justificación, sino no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia que proviene de ¿quién? De Dios. Por eso hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego ya todas las demás cosas vendrán por añadidura. Más que a veces nosotros queremos la añadidura y luego las cosas de Dios. Es al revés. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Y quiero llegar a la parte final de estos versículos hasta el del 10 y el 11. Un comentario. ¿Sí, hermano? Que el Señor Jesús ya vino y hizo su parte. Exacto. A mí me queda por hacer lo difícil, porque lo que hizo Él es muy imposible. Sí, No así puede es. ser. Exactamente. Déjalo. Es el ejemplo que poníamos, ¿se acuerdan de Lázaro? Cuando Lázaro estaba en la tumba, las tumbas eran así, era un hueco en una pared, un monte, una pared, para un hueco y poner una piedra encima o enfrente. Y cuando está Lázaro ahí, el Señor Jesús lloró y la gente decía, ¿qué tanto amaba este hombre? O ¿qué tanto amaba Lázaro Jesús? Porque Jesús estaba llorando. Y le dice, quiten la piedra. ¿Se acuerdan? Sí. Quiten la piedra y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Señor, pero ya tiene 4 días, ya huele mal. Ahorita se baña, ahorita se sale, venga. Y viene Lázaro hacia afuera. Y yo les decía la pregunta, ¿podía haber tenido Jesús poder para quitar la piedra a él? Sí, tenía poder para calmar las tempestades. Dice, ¿quién es este que hasta el mar le hace caso? ¿Podía haberlo quitado la piedra? Sí, podría haber quitado la piedra. Que hubiera sido al revés. Que diga el Señor Jesús, yo quito la piedra y ustedes resucitan a Lázaro. No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace el Señor Jesús a nosotros? Nos deja lo fácil o lo difícil. ¿Por qué no está tan fácil quitar una piedra? Lo difícil, lo imposible lo hace el Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor siempre nos va a dejar hacer a nosotros lo que nosotros podemos hacer. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, esto es lo importante, hermano. Eso es lo importante. Y ¿saben qué inspiraba? Yo creo que todos nosotros encontramos pasajes en las Escrituras, hermano, que nos inspiran de una u otra manera. Yo me gusta ver aquellas Biblias, hermano, que traen algunas referencias en la parte final de su Biblia. Dice, lecturas para momentos que pasamos momentos en nuestra vida. Dice, cuando estés triste, lee esto. Cuando estés contento, lee esto. Y algunas Biblias traen eso. Me llama mucho la atención. Pero yo creo que todos nosotros tenemos un pasaje, hermanos, o una parte de las Escrituras que nos inspiran, que nos ayudan, que nos motivan. Y Pablo tenía una. ¿Saben cuál era lo que motivó al apóstol Pablo? Dice, ¿por qué quería ser hallado en Cristo? Dice, en el versículo 10, a fin de conocerle, dice, y el poder, ¿de qué? De su resurrección. ¿Sí? Él quería el poder, y llamaba la atención, el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos, y en padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Y luego fíjense lo que dice el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la parte que le gustaba a Pablo de la vida del Señor Jesús? Su resurrección. No sé qué parte de a ustedes les gusta de la vida del Señor Jesús. Pero yo me acuerdo que mi papá me decía, háblame de Jesús, pero háblame cuando estaba padeciendo. Y eso me lo pedía cuando estaba él, yo lo veía triste, lo veía preocupado, y me decía, léeme esa parte. Yo le decía, bueno, como que no concuerda esa parte con lo que él está pasando o con las palabras de aliento que él necesita. Y dice, es que me gusta leer esa parte para poder considerar que lo que me está pasando a mí no es nada comparado con lo que le pasó al Señor Jesús. Yo creo que todos tenemos esas partes de las Escrituras que nos ayudan y que nos motivan.
Pero quiere Dios, hermanos, que encontremos nosotros esa motivación y ese entusiasmo nosotros para poder quitar del medio de entre Cristo y nosotros todo aquello que nos impida servirle mejor, todo aquello que nos impida ser hallados en Cristo. Por último, no teniendo mi propia justicia. Por último, un consejo. Cuando va a subir la hermana Lidia en la combi, no sé por aquí cuando está hablando. Cuando va a subir la hermana Lidia en la combi, me dice, ¿me ayudas? ¿Sí? ¿Me ayudas? Y me pongo detrás de ella, la tomo la cintura y ella se recarga a mí para dar su primer paso a subirse a la combi. ¿Sí? Y ella confía en que yo la voy a detener si en caso se va para atrás. Muchas veces se recarga y ahí estoy para detenerlo y él ayuda a subirse. Gracias a Dios nunca hemos tenido problemas para eso. Siempre estamos allí para apoyarlo a que se suba. ¿Saben qué es lo que es la fe, hermanos? ¿Saben ustedes qué es la definición de la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo les voy a dar una definición más sencilla de la fe, ya quiero concluir con esa parte. Fe, hermanos, es lo que tiene la mano libre cuando se sube la combi del proyecto. ¿Sí? Fe es aprender a apoyarnos en algo. Y saber y estar consciente que si alguien en quien te estás apoyando no te va a fallar. Yo les hago una invitación de esta mañana a que aprendamos a apoyarnos en Cristo. ¿Sí? Él no se va a quitar. Si nosotros nos apoyamos, Él no se va a quitar. Al contrario, se acomoda mejor para que podamos hacer nuestro trabajo más fácil. Si nosotros queremos quitar del medio todo aquello que nos impida ser hallados en Cristo, apoyémonos en Cristo. Siempre nos va a ayudar. Nunca va a dejar que nosotros nos caigamos. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Apoyémonos en Él. Eso es lo que significa la palabra fe, hermano. Yo creo que no hay mejor expresión que eso. Aprender a apoyarnos. Apoyarnos en Cristo. ¿En medida de qué, hermanos? En medida de todo. En todo nuestra vida. Apoyarnos en Cristo en nuestra relación con los demás, apoyar en Cristo en nuestra familia, apoyar en Cristo junto con mi esposo, con mis hijos, yo mismo, mi vida espiritual, todo, hermanos, apoyarnos en Cristo. Y esa es la invitación para poder quitar del medio todo aquello que nos impida ser hallados en Él. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo de los Filipenses, y es lo que quiere también de cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, no lo apaguemos, porque eso es lo que nos va a dar la entrada también a recibir la herencia, que es la vida eterna. ¿Alguna pregunta, hermanos, de este lado? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nos hará falta luchar un poquito más? ¿Nos hará falta apoyarnos más en Cristo y menos en nosotros? Yo creo que sí, hermanos. ¿Alguna pregunta de este lado? ¿Algún comentario? Espero yo, hermanos, que lo hayamos entendido y no solamente eso, hermanos, sino también que lo meditemos en nuestras vidas, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, aprendamos a apoyarnos en el Señor. Vamos a cantar un himno, hermano Miguel nos va a decir un himno, enseguida pasaremos a la cena.